Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Aquí estamos también transmitiendo en la Ciudad de México y pues hoy estamos a 16 de abril de 2018. Pues ya nuevamente con ustedes, después de 2 semanas de no transmitir, aquí ya estamos. Aquí está también ya el profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¡qué milagro! Licenciada, pues mucho trabajo, afortunadamente, mucho trabajo, pero desgraciadamente pues no habíamos podido transmitir. Y la semana pasada recordarán que tuvimos una fuerte tormenta eléctrica. Y bueno, pues no está funcionando el, ¿cómo se llama? El regulador. El regulador. Entonces teníamos el temor de que una descarga eléctrica pudiera echar a perder el equipo. Sí, tiene toda la razón, profesor. Y pues aparte de que no hemos transmitido, mandamos una cápsula informándoles de que pues como el profesor igual tiene, muchas actividades, pues las actividades que ya se tenían programadas para el día de ayer, fue el día de ayer, y para el próximo domingo, pues se cancelan, se suspenden hasta nuevo aviso. Sí vamos a ver, a ponernos de acuerdo con el profesor, porque pues sí, su agenda está muy llena, muy saturada ya para este año. Entonces pues vamos a ponernos de acuerdo para ver cuándo lo programamos. ¿Cómo ve, profesor? Pues sí, qué pena. El día de ayer, yo regresé en la noche de la ciudad de Querétaro. Un saludo para todos nuestros amigos ahí en Querétaro que nos trataron excelentemente. Y por ejemplo, este fin de semana, el próximo viernes, tengo la oportunidad de que me invitaron el TEC de Michoacán a dar una conferencia en su campus ahí en Ciudad Hidalgo. Voy a dar esta conferencia el próximo viernes. Y bueno, pues tenemos muchas actividades, licenciada, afortunadamente, y pues se nos empalmaron feamente las fechas, pero realmente lo que dice la licenciada, en breve vamos a poner nuevas fechas. Sí, por lo pronto vamos a saludar a Natania, que dice bienvenidos, y a Angie María Camarillo, dice saludos desde Puebla, aquí escuchándolos, saludos. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo para ellos. Pues sí, un gran saludo, un fuerte abrazo también. Y pues sí, ya en breve les diremos qué fechas y pues qué tema va a ser el día de hoy, profesor. Licenciada, nos habíamos comprometido en el último programa, aquí vamos a platicar, estamos en esta serie de historias increíbles. Historias muy poco conocidas de México, y vamos a hablar hoy, pusimos como título El unicornio de Durango. Por cierto, se comunicó una amiga de nosotros, Alejandra, la profesora Alejandra de Durango, y dice, ¿de mi Durango? Le digo, efectivamente, de Durango, un unicornio. Es toda una historia increíble verdaderamente es un gobelino que se encuentra en la Pinacoteca Virreinal de la ciudad de Durango capital. Pero vamos a platicar esta historia, está verdaderamente fabulosa. Qué bien, profesor. Pues, si no tiene algún saludito por ahí, pues, ¿cómo ves si comenzamos? No, pues bastantes saludos así, rápido. Saludos a nuestra amiga Pamela, allá en Tlaxcala. Héctor Hernández, en el estado de Morelos. A nuestra amiga Isela en el Estado de México, a nuestro amigo Sergio, que siempre nos dice, envíenme un saludo. Bueno, aquí está el saludo para él. Y tenemos amigos en Estados Unidos que nos están escuchando, Araceli Martínez, nuestro amigo José Luis León Volante, nuestro amigo Diego Cervantes, Enrique Leos, varios amigos, perdón si ahorita omití alguno de ellos, nuestra amiga Vanessa, que también nos envió mensaje que nos iba a estar escuchando, y pues un abrazo a todos ellos, muchas gracias por este tiempo que nos dedican. Pues adelante, profesor. Bueno, pues comenzamos con esta historia, amigos. Lo pusimos como título El unicornio. ¿Qué es un unicornio? Bueno, es un animal
mitológico, que nada tiene que ver con México, ¿sí? Es un animal mitológico que tiene un cuerno, es una especie de caballo, ¿sí? Que tiene un cuerno y que pues se considera como un animal un poquito manso aparentemente porque tiene una bella imagen, pero realmente es un animal dentro de la mitología, es un animal muy salvaje, tanto así como un león, vamos, se le consideraba salvaje, pero el unicornio tiene cierto simbolismo místico. Se habla de que la sangre del unicornio es idéntica a la sangre de la herida de Cristo y que sirve para la transmutación. En fin, tiene mucho simbolismo esotérico la figura del unicornio. Pues resulta que allá en la Pinacoteca Virreinal del estado de Durango hay un gobelino bastante grande que casi abarca toda una pared y que es conocido como la Fuente de la Gracia. ¿Qué tiene de curioso este gobelino? El gobelino es un tapete, ¿sí? Está hecho a mano totalmente y los colores que tiene, los carmesí, los rojos, son distintivos de este tipo de tapetes. Se les puso por nombre gobelinos a partir de 1535. Anteriormente no tenían como un nombre, solamente eran tapetes. Sabemos que la reina Isabel la Católica, por ejemplo, tenía una colección de 400 tapetes de estos hechos a mano, y es hasta este año 1535 que un artesano de apellido Gobelín es el que pues se le queda como nombre, ¿sí? El apellido de él, y se le conoce como gobelinos. Entonces, este lienzo, la Fuente de la Gracia que está ahí en Durango, no es un gobelino por la época, sino se le conoce como un gobelino, pero los gobelinos son de 1535 en adelante. Resulta que este tapete fue manufacturado en Flandes, en la región de Flandes, que esto es la actual Bélgica pegado con Francia, entre 1480 y 1490. Bueno, pues es anterior a la llegada de Colón a estas tierras. Y uno dijera, ¿qué está haciendo un gobelino de 1480 en una pinacoteca virreinal en el estado de Durango? Bueno, pues aquí viene toda la historia. Resulta, amigos, licenciada, que este gobelino llegó a una institución aquí en la Ciudad de México por ahí del año 2010. Llegó a una institución para ser restaurado, porque tenía pues ya detalles por el tiempo, etcétera, etcétera. Termina la restauración en el año de 2014 y en el castillo de Chapultepec lo presentan ya restaurado, y las personas que lo restauran dicen, es que es una copia excelente de los gobelinos de Flandes del siglo XV, es una copia excelente del siglo XIX. Dice, cualquiera podría creer que sí es del siglo XV. Pero ¿qué creen? Que ese gobelino estaba perdido, no se sabía dónde estaba, se había perdido desde entrado el milenio, no se sabía dónde se encontraba, hasta que de pronto estas personas dicen, lo tenemos nosotros, aquí está, ya lo restauramos. Entonces el gobierno del estado de Durango inmediatamente lo solicita y dice, no, a ver, momento, este gobelino nos pertenece, no es una réplica, es un original y tenemos las pruebas de ello. Ante la sorpresa de todo el mundo, dicen, a ver, ¿y qué está haciendo aquí en México? Resulta que este gobelino, vamos a hacer un poquito la historia. Este gobelino fue mandado a hacer no vamos a meternos en tantos nombres de reyes y reinas de Europa, que eran un montón, pero fue pasando de mano en mano, fue un pedido especial, era una colección de 8 tapetes con el tema del unicornio, ¿sí? Sería como una especie de la fuente, o un unicornio en una fuente. Fueron pasando de mano en mano, estos de rey en rey, de castillo en castillo, hasta por ahí del año 1850. La última vez que se conoce o que se ven estos 8 gobelinos, y ahí ya les llamaban gobelinos, increíblemente quien los ve es Aurora Dupin, que para muchos amigos que nos están escuchando van a decir, ¿Aurora Dupin? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Aurora Dupin, conocida en el ambiente literario como George Sand.
Sabemos que fue una feminista incansable y que ella decide vestir como hombre, retando a la sociedad victoriana de su tiempo, y que era la pareja sentimental del gran pianista Federico Chopin. Ella ve estos gobelinos y hace una novela. La novela se llama Jeanne, ¿sí? Basada, y ella inventa una historia de amor alrededor de esos gobelinos, y por eso sabemos que eran 8 gobelinos. Bueno, hay una sublevación, hay un saqueo del lugar donde se encontraban y se pierden 2 gobelinos. 2 de ellos así se extraviaron. Después pasa el tiempo, pasan muchos años, se encuentra en un granero los pedazos de uno de ellos, ¿sí? Se restaura, o medianamente se restaura porque ya estaba muy dañado, pero el otro no volvió a aparecer. No sabían de su existencia. Pues bien, aquí vamos a dejar un momento la historia y la vamos a cerrar por el otro lado. Resulta que en el año de 1984, ustedes algunos recordarán, amigos, que tuvimos un crimen, un asesinato aquí en la Ciudad de México de un periodista muy connotado, el periodista Manuel Buendía, que a fin de cuentas, en ese momento todos decían el gobierno lo mandó matar, porque entorpecieron las investigaciones, porque lo mataron en plena calle, en Insurgentes y Hamburgo, en la esquina de Insurgentes y Hamburgo. Llegaron unos tipos en una motocicleta, lo ametrallaron prácticamente a Manuel Buendía, y esa misma tarde vaciaron todos sus archivos del periodista Manuel Buendía, y luego lo hicieron cansada y tardada hasta que de por sí, encontraron a un tipo que según esto lo había matado, y nunca supieron quién lo había mandado matar, y se le dio carpetazo, como desgraciadamente muchos casos en México. Este crimen conmocionó mucho a la opinión pública mexicana. Resulta que se hacen las investigaciones, ¿sí? Se hacen las investigaciones del caso, y en lugar de atrapar a los responsables, al parecer más bien les avisaron: ¿sabes qué? Dejaste pista, vete de México. Uno de ellos era un hombre del cual Manuel Buendía había estado escribiendo. Este hombre, cuyo nombre es Gerard Mertens, ¿sí? Él era alemán, y Manuel Buendía había descubierto que este hombre se dedicaba al tráfico de armas, que él había pertenecido a los Waffen SS, o a las tropas de asalto SS durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él estuvo bajo las órdenes de Otto Skorzeny. Otto Skorzeny, ¿quién es? Es el piloto, prácticamente el piloto de Hitler. Él tenía 2 pilotos, una mujer y un hombre. Y Otto Skorzeny pues resultó ser uno de los pilotos de Hitler. Pues este hombre, Gerard Mertens, pertenecía a las fuerzas de Otto Skorzeny, que uno de sus triunfos muy grandes fue cuando liberó a Benito Mussolini, que estaba prisionero en el Gran Sasso, un castillo en el norte de Italia, y llegan con unos planeadores y lo rescatan a Benito Mussolini, que fue una proeza porque estaban rodeados de tropas norteamericanas. Entonces, este hombre, Gerard Mertens, fue juzgado en Nuremberg y dejado en libertad. Aguas, amigos, si ustedes quieren comenzar con las suspicacias, no me van a ganar, porque yo ya comencé desde que estudié el tema, ¿eh? Esas suspicacias, esas cosas muy curiosas, porque resulta que él es juzgado por pertenecer a las SS, es juzgado y se le encontró inocente, igual que a Otto Skorzeny. Otto Skorzeny, al ser su jefe, se lo lleva a Madrid. Allí en Madrid fundan en los años 50 una empresa que se dedica al tráfico de armas, ¿sí? Que provenían de Alemania y de algunos otros países de Europa, y comienzan a traficar armas para Centroamérica y Sudamérica, e inclusive para Oriente Medio. Esto nos está sonando fuerte porque, sabemos que ahorita hay desgraciadamente un problema mayor en Siria, ¿sí? Lo que más duele siempre es la población civil,
y que son los que más padecen este tipo de situaciones, la población civil. No vamos a dar un punto de vista político, creo que no es la línea de Urus Radio, pero lo que sí nos duele es la población civil, tenga la bandera que tenga, nos duele la población civil. Pero bueno, se dedica al tráfico de armas. De hecho, él trafica armas, ¿sí?, para Pinochet, allá en Chile. Entonces es un traficante muy connotado, ¿sí? Y trafica armas para el gobierno mexicano. Trajo armas para el gobierno mexicano. Uno dice, a ver, espérame. ¿Cómo que para el gobierno mexicano? Sí, para el gobierno mexicano él está trayendo armas, pero él pertenece a la CIA, a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Entonces ya entendemos por qué salió libre, después del juicio de Nuremberg, sale libre, se dedica al tráfico de armas, la CIA lo utiliza, traen armamento a México, y esto lo denuncia Manuel Buendía, el periodista mexicano. Lo denuncia, ¿sí?, y esto le cuesta la vida. ¿Por qué? Porque el primer el primer sospechoso es Gerard Mertens, este antiguo nazi, antiguo colaborador de Otto Skorzeny, liberador de Benito Mussolini, que estaba en México. Uno dice como que eso de la Segunda Guerra Mundial y todo eso se quedó allá en Europa, como que lo sentimos muy lejano y que no pertenece a nosotros. Al contrario, hemos sido parte fundamental, y aquí lo hemos platicado en Urus Radio. Pues bien, resulta que este hombre había llegado a México por ahí de 1974-75 y compró una hacienda, la hacienda de Ferrería, allá en Durango. Entonces, él trajo mobiliario de Europa, ¿sí?, para decorar la hacienda de Ferrería. No se sabe a ciencia cierta si este gobelino llegó de Chicago o llegó de Nueva York, pero inclusive hay algunas informaciones que pude recabar de que probablemente triangularon y no lo trajeron directamente a Durango, sino increíblemente este gobelino estaba en Tlaquepaque, ahí donde venden las artesanías, ¿sí? Allí estaba este gobelino, o sea, antiquísimo, de más de 500 años de antigüedad, 500 años de antigüedad, y ahí llegó, sí, como una importación. Ahí fueron a recogerlo, se lo llevan a Durango, a la hacienda de Ferrería, lo pegan, ¿sí? Y cuando se involucra Gerard Martens en la muerte de Manuel Buendía, el gobierno le avisa, ¿sabes qué?, van sobre de ti, o tú eres el principal sospechoso. Este hombre sale huyendo, abandona la hacienda y abandona todos los bienes que había traído de Europa, que se considera como botín de guerra nazi de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sabemos que saquearon muchos museos, muchas casas antiguas, y bueno, muchos de estos objetos vinieron a dar a México con este hombre. Cuando él se va y abandona la hacienda de Ferrería, de pronto el gobierno incauta la hacienda, ¿sí? Y cuando la incauta encuentran este gobelino con un valor incalculable. ¿Por qué? Porque la colección actualmente se encuentra en Cluny, en el Museo de Cluny, en París, el resto de la colección, o sea, los otros 6, porque es una colección de 8, que son más pequeños, 6 enteros y 1 fragmentado, y el 7º más grande es el que tenemos nosotros aquí en México. Pero la hacienda de Ferrería duró un buen tiempo cerrada, después sacan todo el mobiliario, que de hecho, y da pena decirlo, desapareció gran parte, pero así el 90% del mobiliario de la hacienda, que eran muebles antiguos europeos y ornamentos europeos, desaparecieron. Por eso de pronto decían, ¿dónde está el gobelino? ¿Sí? No lo encontraban, y resulta que en 2010 llega a la Ciudad de México, y en 2014 lo muestra una asociación valenciana, algo así, que lo había restaurado, y lo presentan en Chapultepec, y el gobierno de Durango se da cuenta y corre inmediatamente y dice, ese es de nosotros. Actualmente es la pieza estelar de la Pinacoteca Virreinal del Estado de Durango. Yo sé que hay amigos ahorita de Durango que nos están escuchando. Ojalá
Yo me comprometo, yo ya conocí Durango, tengo excelentes amigos allá, a los cuales envío un fuerte abrazo. Yo tengo muchas ganas de volver a ir y obviamente voy a ir a la Pinacoteca Virreinal a ver ese gobelino que encierra tanta historia y que involucra, claro, no en sí el gobelino, pero el dueño de ese gobelino, quien lo trajo a México, saqueado de alguna parte de Europa, sí, durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue el hombre que planeó la muerte de Buendía porque lo denuncia, sí, de que él es agente de la CIA, es un ex nazi, es un traficante de armas, o sea, hay toda una historia alrededor de ese gobelino. Claro, nos interesará también ver la parte mística y simbólica, aunque no es nuestra línea, pero no deja de ser interesante. Pero más que nada interesante es todo lo que está alrededor de que tengan ahí en la Pinacoteca Virreinal, tengan esa imagen de ese gobelino, ¿sí?, que se le conoce como la Fuente de la Gracia. Hay otra colección de gobelinos con digamos, es otra historia contada en los gobelinos. Actualmente, bueno, se le conoce como la Casa del Unicornio y se encuentra en Nueva York, en un museo de arte ahí en Nueva York, y pues bien vale la pena porque es algo tan antiguo y que representativo ya de México. Afortunadamente no lo regresamos, está aquí en nuestro país y les digo, embellece esta Pinacoteca Virreinal. ¿Cómo ve toda esta historia, licenciada? Fantástica, profesor. De veras esta historia no la conocía, y cuando usted dijo que el tema era el unicornio de Durango, dije, bueno, pues ¿de qué se tratará? Pues sí vale la pena ir a Durango, ir a la Pinacoteca, así es que muy pronto estaremos por allá. Perfecto, licenciada, pero a ver, esto nos llevó a recordar otra historia. Hace poco la licenciada me hizo un comentario que sí, de pronto si ustedes lo escuchan a lo mejor me hizo titubear un poco, porque se me ocurrió decir algo muy a la ligera. Es que en los años 80 yo leí esto, y dice la licenciada, oiga, profesor, pues qué memoria, ¿no? Sí me quedé pensando, de veras, oye, ¿cómo me acuerdo de todo eso? Y yo quiero unir esta historia con otra historia que de veras, me aventé 2 días buscándola en internet y no la encontré. No encontré la historia, también lo leí en la década de los 80s, muy joven sí. Yo leí esta historia y bueno, pues no aparece por internet en ninguna fuente. Recuerdo el libro en el cual leí la historia, pero el libro ya no lo tengo. Dice por ahí un dicho, perdón por la palabra o la expresión, dice: es muy tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa. Bueno, yo sí regreso, soy muy tonto, yo sí regreso los libros que me prestan, pero sí también soy tonto porque no me han regresado muchos libros. Y recuerdo que en ese libro que hablaba de los saqueos arqueológicos en México, platicaban esta anécdota. Hace poco les contamos cómo fue que regresó uno de nuestros códices a México, toda esta aventura, y que fue lo que les cité de los años 80. Hay otra historia, por eso yo quería buscarlo. Bueno, la busqué en internet, no la encontré, de un hombre, un mexicano, que de pronto es detenido aquí en México, porque en la frontera, sí, en la frontera norte, descubrieron a unos extranjeros llevándose piezas arqueológicas mexicanas. Entonces ellos señalaron quién les había vendido estas piezas arqueológicas originales, quién se las había vendido, pero aparte la belleza de estas piezas arqueológicas. Si mal no recuerdo, decía que eran vasijas de la isla de Jaina. Dentro del arte maya es considerado así todo un estilo, el estilo Jaina, sí, que es una pequeña isla donde hay un cementerio maya, y estas se depositaban como ofrenda y son de una belleza pues muy singular, las vasijas y las figurillas de Jaina. Entonces este hombre, sí, vendió estas figurillas a extranjeros, los detectan en la frontera, ellos dicen quién es y van sobre este tipo, lo detienen, sí, y de pronto él dice: no, yo no he cometido ningún delito, es que tú estás vendiendo piezas arqueológicas y eso es un delito. No, son artesanías. No, son piezas arqueológicas, son originales, no nos quieras ver la cara. Señor, son artesanías.
y se lo llevan a la cárcel. Fue donde estuve buscando en los ingresos a la cárcel de los años 80 para darles el dato del nombre de esta persona, pero no lo pude encontrar. Lo meten a la cárcel. Entonces él se ampara y pide la oportunidad de demostrar que lo que él había vendido eran piezas de artesanía, ¿sí? Entonces dice, no, es que las que tú les vendiste a estos hombres son reales, se les hizo la prueba del carbono 14 y son piezas antiguas. Y él le dice, es que yo las preparo para eso. Dice, no las puedes preparar, o sea, no puedes mentirle al carbono 14 y al uranio 235, que son los métodos que utilizan los arqueólogos para medir la edad de las piezas. Eso no lo puedes mentir, o sea, no lo puedes trucar. Y dice, pues yo les demuestro que sí. Entonces le dan la oportunidad, él le pide a su familia, porque tenía un pequeño taller, le pide a su familia que le lleven barro, que le lleven pinturas, que le lleven algunos utensilios, ¿sí? Utensilios sencillos, y él agarra, hace imágenes ahí delante de la gente, en la cárcel, con sus manos, realiza estas figurillas de jaina. Las hace pues idénticas, aunque no copiando, pero con un estilo idéntico al maya, ¿sí? Y después pide que las entierren y que sean enterradas en cierto lugar, un predio que estaba a las afueras, ya me acordé, en Altamira, hasta ahorita me acordé, es en Altamira, Tamaulipas, a las afueras de Altamira. Dice que entierren esas piezas ahí, y efectivamente va su familia y delante del notario público y todo, entierran las piezas. Nadie podía acercarse a ese lugar, y después de creo que un mes o mes y medio, algo así, van y sacan las piezas, ¿sí? Las miden con carbono 14 y las piezas tienen más de 1000 años de antigüedad. Entonces se los demuestra. En realidad yo les mentí a estas personas, yo sí les dije que eran originales para que me pagaran más, pero yo nunca he vendido una pieza original, todas son artesanía, yo las hago, ¿sí? Por lo tanto yo no he cometido ningún delito. Efectivamente el gobierno mexicano comprobó que eran piezas artesanales, que las realizaba este hombre y que él tenía su propia técnica para trucar el carbono 14, ¿sí? ¿Qué pasó? Que entonces ahora varios museos del mundo que le habían comprado piezas, varios particulares en el mundo dijeron, no, entonces ahora los que te demandamos somos nosotros, porque nos vendiste piezas falsas, ¿sí? Entonces él, pues le dijeron, no puedes salir de México, porque donde salgas te agarran por todo el fraudezote que les cometiste. Sí, pero de hecho, exacto. Pues aquí en México no hiciste nada malo, o sea, pues no hiciste nada malo. Ajá. Y bueno, les digo, les quería yo como dar más detalles de esta historia que, bueno, me preocupa un tanto que haya desaparecido o que no aparezca en internet, quizá por no dar la idea o quizá, pues no sé, pero me recuerdo otra historia de 1982, es más, esa historia yo la conocí en 24 horas, en el programa de 24 horas de Jacobo Zabludowski, donde detienen al entonces presidente de la Comisión Mundial de Boxeo. Los amigos que nos estén escuchando que saben de deporte, pues estamos hablando nada más y nada menos que del señor José Sulaimán, que muere en el año 2010, tiene 8 años apenas que murió el señor, y que bueno, era una figura estelar en el boxeo, ¿sí? Aquellos tiempos de los 80, 70, 80, con el señor Don King, varios de ustedes se acordarán, ese hombre de color que traía así los cabellos totalmente parados, en fin, bueno, José Sulaimán fue encontrado en una ocasión, en un viaje que él iba a hacer a los Estados Unidos, llevaba unas cajas, iba a pagar obviamente el flete de las mismas, y cuando lo investigan en el aeropuerto, resulta que José Sulaimán llevaba más de 2000 piezas arqueológicas, más de 2000 piezas las llevaba para el extranjero. Yo recuerdo ese caso, ¿sí? Lo detienen
en la aduana, porque es un delito, el sacar estas piezas arqueológicas de México es un delito. Lo entrevistan para 24 horas, él duró poco tiempo en la cárcel, de hecho horas prácticamente en la cárcel, y él dice, es que yo no sabía que era un delito. Sí, entonces pues yo me las llevaba porque tengo una casa en Estados Unidos y quería decorar mi casa, pero yo no sabía que era un delito. Y duró detenido 3 días, y de esos 3 días solamente estuvo 10 horas en el reclusorio, pero era un señor muy poderoso, José Sulaimán, muy poderoso, y por eso salió tan rápido. Ahora no olvidemos, 1982, estamos hablando del sexenio de José López Portillo, y sabemos quién era el jefe de la policía, ¿sí? El que lo detuvo, o le dieron la orden de detenerlo, y que lo soltó en menos de 72 horas, pues era nada más y nada menos que Arturo Durazo Moreno. Y sabemos la corrupción descarada, sí, cínica, que se vivía en el tiempo del Negro Durazo. Pero este señor, que actualmente está en el Salón de la Fama del Boxeo, actualmente está en el libro Guinness de récords, en su momento tuvo el récord Guinness de ser el dirigente deportivo más longevo del mundo, y que se le hacen homenajes, y que su hijo, y perdón si esto llegara de rebote a oídos de su hijo, sigue en la Comisión Mundial de Boxeo, José Sulaimán II, pero la verdad es esa, el señor era un saqueador de piezas arqueológicas mexicanas. Sí, esas son historias muy olvidadas de México, que habrá mucha gente que no le convenga que se sepa, pero ese señor tan connotado, tan reconocido, etcétera, etcétera, era un saqueador de tesoros arqueológicos mexicanos. Y era, ¿por qué sale todo esto? O sea, ¿por qué salió todo esto a colación? Precisamente por cómo los objetos se van moviendo. Este lienzo, esta fuente de la gracia de ahí de Durango, pues vean cómo aparece en México, en una creación del siglo XV, y viene a dar hasta México, y tiene toda una historia alrededor. Bueno, pues en México nos ha pasado lo mismo. Hay muchas historias alrededor, y lo que es lastimoso, y se los puedo comentar y son datos fríos, es el terrible saqueo a nuestro patrimonio histórico, el terrible saqueo a nuestras zonas arqueológicas, a nuestras iglesias, el arte sacro. Yo no soy una persona religiosa, pero admiro el arte sacro, y les voy a dar un dato que es triste. En el año del año 2000 al año 2012, en México gobernó, y no estoy haciendo campaña política, solamente son datos estadísticos, del 2000 al 2012 gobernó Fox y gobernó Calderón. Se abrieron en total 481 investigaciones por saqueo arqueológico. No se detuvo a ninguna persona. 12 años que no se detuvo a ninguna persona, a pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia levantó denuncias, no se castigó absolutamente a nadie. Llegó el siguiente sexenio y hasta ahorita sigue sin castigarse a nadie por el saqueo arqueológico. En 18 años no hemos castigado a nadie. Mas, sin embargo, es triste que si ustedes buscan en Mercado Libre, buscan en Sotheby's, buscan en Christie, que son estas casas de subastas, ustedes encuentran tesoros arqueológicos mexicanos en subastas descaradas. En Mercado Libre venden las piezas de jade, máscaras de jade, máscaras mortuorias, etcétera, descaradamente, cínicamente, están vendiendo las piezas arqueológicas por internet. Es increíble que en lo que va de este milenio no se ha detenido a una sola persona. Pero ya sabemos que cuando agarraron a José Sulaimán con 2,000 piezas, sí se las quitaron las piezas, pero el señor no paró en la cárcel por el poder que tenía. Es terrible que de nuestras 43,000 zonas arqueológicas, tenemos solo 176 zonas arqueológicas abiertas, y son 43,500. O sea, tenemos 43,000 zonas arqueológicas que no están vigiladas, porque nuestros gobiernos no tienen ningún interés en vigilar, en conservar nuestro patrimonio histórico. Nos hemos enterado de unas historias tremendas de los llamados moneros, ¿sí?
de que se dedican a sacar y a saquear las zonas arqueológicas. Con estas ideas empezamos, con estas ideas retorcidas de los tesoros y que van a encontrar las montañas de oro y se van a hacer ricos, etcétera, etcétera, que bueno, ya les explicamos aquí cuál es el procedimiento. Si ustedes encuentran un tesoro, pues ya les explicamos aquí en algún programa. Pero bueno, ya para cerrar, porque nos está ganando el tiempo, si ustedes, amigos que nos están escuchando, encuentran una pieza arqueológica, dejen explicarles así rápidamente qué sucede con nuestras piezas. Resulta que dicen, es que te la van a quitar. No, no se les puede quitar. Es que te van a expropiar el terreno, porque te lo hallaste en la milpa y lo van a expropiar. No, no van a expropiarle ningún terreno. De hecho, todas las piezas arqueológicas en México pueden permanecer con la persona que las haya encontrado o las haya adquirido, pero no son de su propiedad. La ley establece que quedan bajo su custodia. Esto es, yo por ejemplo encuentro una pieza, ¿sí? O encuentro 10 piezas. En ese momento yo me convierto en custodio de estas piezas. Yo los tengo que entregar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se cataloguen y ellos sepan dónde están y qué tipo de pieza es. Y las piezas me son devueltas. De hecho, es un procedimiento muy rápido. Ahora con tanta tecnología, nada más son algunas fotos, unas pequeñas muestras, un raspado que le hacen y ahí las analizan y ya las piezas quedan en mi poder, pero con unas condiciones. La condición primero es que no puede ser vendida, no se puede vender. Deben de quedar en un lugar fijo, esto es una dirección de una casa. Y si se van a mover, suponiendo yo vendo mi casa y me quiero llevar las piezas a otro lugar, yo tengo que avisar al instituto a dónde me estoy llevando esas piezas. Otra, yo no puedo heredar las piezas porque no son mías. A mi muerte, estas piezas serán recogidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces no las puedo vender, no las puedo sacar del país, no las puedo mover de lugar, ¿sí? Y cuando el instituto me las solicite para alguna exposición, para alguna muestra, para algún estudio, yo se las tengo que dar al instituto. El instituto la exhibe, por ejemplo, en algún museo y después me la regresa, porque yo soy el custodio de esa pieza y la puedo conservar todo el resto de mi vida. Entonces no tengamos miedo a reportar un hallazgo arqueológico, a reportar a un saqueo arqueológico que se está dando en México. No tengamos miedo a hacerlo. De hecho, hay algunos lugares que tuvo muy buena idea el instituto de crear museos comunitarios. Esto se encuentra en una zona arqueológica, tal vez no hay presupuesto, porque en México ya sabemos que cuando hay un recorte al presupuesto, lo primero que se recorta es la educación y la cultura. Para todo hay, pero para educación, ciencia y cultura no hay, ¿sí? Entonces, pues no tenemos para hacer museos. Van, sí, personas del instituto, apoyados por sociólogos, a convencer a la comunidad de que hagan su propio museo. Y entre todos, el gobierno pone el material y la gente con entusiasmo hace su museo de sitio, ¿sí? Se colocan vitrinas, etcétera, y se permite o se pide que la gente done las piezas que tiene en su poder, que tiene en su casa, abajo de la cama o escondidas, o a lo mejor en una vitrina, que las done al museo, y el museo se compromete a poner en la ficha de cada pieza, va a poner el nombre de la persona que donó esa pieza. ¿Para qué? Para sentirme contento. ¿Sí? Yo encontré esta máscara mortuoria y hay un museo y yo quiero que esté en el museo, que todo el mundo la vea, y va a aparecer mi nombre ahí en la ficha que diga: el licenciado Francisco Mendoza donó esta pieza a este museo. Y eso se va a quedar, yo me muero y eso se va a quedar ahí. Y siento el orgullo de haber contribuido y de haber preservado mi cultura. Es parte de las estrategias que utiliza el instituto para poder conservar nuestro patrimonio histórico. Entonces yo sí los invito, amigos. Yo sé que es muy bonito tener esas piezas, poderlas conservar, es bonito, pero vamos a hacerlo legalmente. Vamos a evitar que lleguen a manos de extranjeros y que después estén cotizando ahí en Mercado Libre o en las grandes casas de subastas. Es nuestro patrimonio histórico. Les digo, en los últimos 18 años nadie ha sido detenido, ¿sí?, por saquear, y se está saqueando
ahorita hay varias zonas arqueológicas que en este momento se están saqueando y salen toneladas, así, literal toneladas de material arqueológico, material histórico, sale material del virreinato, salen estelas mayas, en fin, es enorme la cantidad, enorme el saqueo a nuestro patrimonio, a nuestra historia. Pero mientras no nos enseñen esa historia, a mí se me va a hacer fácil y de pronto yo estoy sembrando o estoy arando mi terreno y me encuentro varios monitos y digo, estos los vendo y gano tanto dinero. No me doy cuenta del valor de lo que estoy vendiendo y de lo que estoy entregando a otras manos. Estoy entregando mi pasado, estoy entregando mis raíces y con eso estamos perdiendo identidad. Licenciada, pues de esto queríamos hablar al mismo tiempo de que, bueno, así como han salido tantas cosas de México, también hemos recuperado algunas, y bueno, tenemos este gobelino ahí en Durango con esta historia extraordinaria. Es el ir y venir, ¿sí? Solo les digo una cosa, en México los negocios ilegales, el primer lugar, ¿sí? El primer lugar como negocio ilegal en México es obviamente el narcotráfico. Por mucho es el narcotráfico, narcomenudeo y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. El segundo negocio ilícito en México es la venta de armas. El tercer negocio ilícito en México es el traficar con piezas arqueológicas. Inclusive arriba de estas gentes que están robando gasolina de los ductos, que es un gran negocio para ellos y que hay mucha gente metida en esto, pues todavía arriba de ellos está la venta de tesoros arqueológicos. Es el tercer, digamos, delito más grave en México, después de narcotráfico y tráfico de armas. ¿Cómo ve todo esto? Pues recuerden que el desconocimiento de la ley no exime del delito. Creo que es eso, ¿no, Así profesor? Es. Y pues bueno, vamos a comentar algunas cosas que nos han mandado aquí en el chat. Juan Carlos Pérez Carmona dice, como siempre, un placer escucharlos en vivo. Saludos desde Catepec de Morelos. Israel Arriaga dice, muy buenas noches, licenciada Doris y profesor Mendoza, aquí presente de regreso con estas bellas clases de historia. Como siempre, es un placer. Natania dice, y que lo digan, aquí lo tenemos de primera mano. Bueno, hablando de Siria. Así, está muy cerca. Uh-huh. ¿Qué podemos decirle? Cuídate mucho, un abrazo a todos los mexicanos que están por allá y ojalá no tengan que vivir nada terrible. René Martínez Rojas dice, buenas noches, tarde, pero aquí estoy. Antonio Chávez dice, hola, buenas noches, Lic y profe Mendoza, un saludo cordial, saludos desde California. Ya tenía rato que no te veíamos por acá. También él dice, el famoso Negro Durazo. Así es. También Rosa Alejandra Torres nos manda un like. Daniel Ayar dice, buenas noches, Lic, Doris y profesor. Dice, aquí escuchándolos desde Huatulco, disfrutando de unos días de vacaciones y escuchando tan fascinantes historias. La pregunta, ¿nos saluda o nos presume? ¿Verdad? Pero qué bueno, sí, un saludo. Y qué bueno que nos esté escuchando en sus vacaciones, fíjese. Pues gracias. Y tenemos también a Omar Titus, dice, hola, buenas noches, Lic, Doris y profesor Francisco, excelente programa de verdad, de esos que valen la pena. Sería muy bueno que hicieran un programa de la colonia Centro, Ciudad de México, tal y como fue el recorrido que alguna vez hicieron, con datos. Esto es para los que no tuvimos la oportunidad de ir, gracias. ¿Cómo ve? Nos llega aquí un saludo de Jesús Arias, también le parece muy buen tema e interesante, también nos llegó, y de nuestro amigo Ángel también, de Micaela también, un saludo para ti. También Daniel Ayar dice, quisiera sugerir como tema para algún programa un análisis detallado sobre el Panteón Mexicano, más allá de lo que conocemos, sus advocaciones y sus orígenes, o bien una explicación de los 9 niveles del Mictlán. Bueno, yo sé que nos está escuchando el profesor René. Profesor René, le tenemos chamba, porque tenemos 2 peticiones, que hablemos de los Xoloscuincles, ya nos habían pedido, y ahora que hablemos de los 9 niveles del Mictlán, y él es especialista en toda esa parte de la mitología prehispánica. Entonces,
Profesor René, sé que nos está escuchando, ya tiene compromiso para estar con nosotros. Perfecto, pues bueno, los dejamos, sabemos que nos cortan en unos cuantos segundos, que estén muy bien, por acá los esperamos el próximo lunes, para algunos que nos escuchan en otras plataformas, les recordamos que todos los lunes a las 10 de la noche nos encuentran aquí en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues bueno, que estén muy bien. Hasta luego.